Vamos a hablar un poco de números, ¿te parece? Nos vamos a meter un poco en los números antes de cerrar el programa de hoy. Vamos a saludar a David Miazo, que es el economista jefe de la Fundación FADA, de la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario. David, ¿cómo estás? Buen sábado. Bueno, buen día, un gusto estar conversando con ustedes. El gusto es nuestro, David, muchas gracias. Siempre nos traes y nos haces entender a todos los números del agro, de la producción. Y esta semana tenemos para rato para hablar de números. No sé si nos van a alcanzar los 20 minutos que tenemos hasta las 8 de la mañana porque hay mucho. Primero me quiero parar en el último informe que ustedes sacaban. Digo, la Fundación FADA, para quienes no saben y nos están escuchando, saca habitualmente informes que muestran cuánto se lleva el Estado de una hectárea, por ejemplo, de producción agrícola. El número de la soja en este contexto importa mucho, porque además estamos hablando todo el tiempo de soja, un poco por los pocos quintales que se están levantando a medida que avanzan las cosechadoras, sobre todo en la zona núcleo, que parece mentira, como consecuencia obviamente de la sequía. Otro poco por lo que en general se lleva en términos de impuestos el Estado, y ahora mucho más, desde el jueves, porque se vuelve a poner el concepto dólar soja sobre la mesa. Empecemos por ahí, por esos números que arroja la soja. Los números de cuánto se está llevando el Estado de esa producción, que para la Argentina es muy importante, David. Sí, exactamente, el principal cultivo. Y bueno, el Estado se está llevando a través de los impuestos nacionales, provinciales y municipales el 94% de la renta que genera una hectárea de soja. No, el 94%. El 94% en el promedio, y de las 6 provincias que desagregamos, sí, 3 provincias están por encima del 90% y 3 provincias por encima del 100%. No. Y lógicamente esto tiene que ver con la caída de renta, de la rentabilidad que ha generado la profunda sequía. Mirá vos, ahora digo, parece mentira, ¿no? Uno escucha medidas de asistencia, el productor que a través de las entidades y con voz propia viene pidiendo ayuda, ni siquiera subsidios, pero sí un poco de asistencia, esto de eximirlos de algunos impuestos o prorrogar el pago. Ahora, en este contexto, cosechando tan poco, el Estado se está llevando más que antes. ¿Cómo es que eso pasa, David? ¿Cómo es que el Estado, en vez de, si el productor pierde, el Estado pierde? No, el Estado sigue llevándose el grueso de la producción y el productor es el que pierde. Exactamente, y esto tiene mucho que ver con la estructura del sistema tributario que tenemos. Si tuviéramos un sistema tributario normal, como Uruguay, Paraguay o Brasil, esto no llegaría a estos niveles. Pero ¿qué pasa en Argentina? Como tenemos los derechos de exportación, el derecho de exportación, al igual que los ingresos brutos o el impuesto a los créditos y débitos bancarios, por tomar otros dos impuestos, son impuestos que actúan sobre el precio bruto. O sea, el derecho de exportación actúa sobre el precio FOB de la soja, del maíz, del trigo, del girasol. Entonces, aunque el productor pierda plata haciendo ese cultivo, esos impuestos igualmente los tiene que pagar. Mientras que un impuesto mucho más lógico, como es el impuesto a las ganancias, solamente lo tiene que pagar si gana plata. Claro. ¿No? Entonces, entonces ahí queda desnudo uno de los grandes problemas de los impuestos que recaen sobre el agro. Y después, una cuestión técnica que no me voy a meter mucho, excepto que quieran, los saldos técnicos de IVA, que también este año van a ser un problema. El productor pagó mucho IVA al contratar servicios, al comprar insumos, algunos con alícuota del 21%, y va a recuperar muy poco IVA vendiendo muy poco grano por la magra cosecha y por el que cobra un IVA del 10,5%. Entonces, encima, en un año el productor va a estar perdiendo plata, muy probablemente no va a poder hacer frente a muchas de sus deudas, va a acumular saldos de IVA millonarios en AFIP, porque prácticamente todos los planteos productivos van a generar un saldo técnico positivo que va a poder recuperar de manera devaluada con una próxima campaña probablemente. Buen día, David. Sofía te saluda. Diste la tecla porque venimos hablando hace varios programas del tema de las deudas con las insumeras que vamos a empezar a registrar y a ver en las próximas semanas. Y en este informe del que hablábamos ahí de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, daba cuenta de 4 cultivos, ¿no? De la soja, el trigo, el maíz y el girasol, y en todos los casos la participación del Estado superaba el 55%, en soja era del 94%, en trigo superaba el 78%, en maíz el 62% y en girasol el 58%. ¿Vos alguna vez en los años que llevas haciendo estos informes viste números tan altos?
En promedio, vos acabas de decir, los de los 4 cultivos, en promedio es el 79%, el promedio ponderado. Sí. Y estos números solamente desde 2007 en adelante, es decir, los últimos 16 años, solamente se han visto en 2 momentos. Lo que fue la sequía de la campaña de 2008-2009, Claro. y el año 2015, que no tuvimos sequía, pero se sucedieron una serie de hechos que teníamos. Derechos de exportación, en el caso del maíz y el trigo mucho más altos que los de hoy, los ROE, que también generaron un impacto significativo en maíz y en trigo, caída de precios internacionales y atraso cambiario. Entonces, Lindo en combo. 2015 también se dio ese combo que también generó números altos, pero han sido los únicos 3 momentos de los últimos 16 años donde ha dado estos niveles. Ahora, pensaba en esto del promedio de los cultivos, que es 79, ¿no? Si no me equivoco, 79% de lo que, siempre hablando del porcentaje que se queda el Estado de la renta por una hectárea agrícola. El promedio es ese. ¿Cuál es el cultivo con el que menos gana el Estado? Bueno, no sé si es con el que menos gana, pero el que Claro. menos porcentaje de la renta se lleva. En este caso es el girasol, donde se combinan 2 cuestiones. Una cuestión que tiene menos impuestos, la soja tiene 33% de derecho de exportación, el maíz y el trigo tienen 12%, el girasol tiene 7%, Claro. Entonces ahí hay una cuestión de menores impuestos efectivamente en el caso del girasol. Y por otro lado, es el cultivo que en términos de rindes, por lo menos en las estimaciones que tenemos hasta hoy, menos se ha visto afectado por la sequía. Claro, exacto. Entonces se combinan las 2 cosas para que tenga un nivel menor al 60% a diferencia de los otros. ¿Considerás, David, que eso puede dinamizar que más productores se pasen a esos cultivos donde el Estado se lleva menos renta? Bueno, en el caso del girasol es algo que viene pasando, ¿no? Es algo que venimos viendo en las últimas campañas, cómo viene creciendo la superficie, y eso en parte tiene que ver con que es un cultivo que ha generado buena rentabilidad, producto en parte claramente de los menores derechos de exportación, Claro. En algún momento muy buenos precios internacionales que se han desinflado bastante, pero en un momento tuvimos muy buenos precios, sobre todo primero parte del año pasado, producto de la guerra Rusia-Ucrania, si recordamos que Ucrania es el principal exportador de aceite de girasol del mundo, pero bueno, es algo que viene creciendo, un cultivo que se había ido bastante, también por problemas productivos en algunas zonas del país, los pájaros que se comían en la semilla, etcétera, pero bueno, viene creciendo justamente también ayudado por esto, por supuesto. Ahora, David, desde el jueves, como decíamos, a pesar de que por un lado el secretario de Agricultura el miércoles decía no estamos pensando en un dólar soja, el jueves desde Washington Sergio Massa, el ministro de Economía, decía sí, se viene un dólar soja y ahora se le suma un dólar para las economías regionales. El dólar soja va a ser por un mes y va a ser durante abril. Hoy arranca abril, el lunes se conocen los detalles de esta medida. Se habla ya de un dólar, el propio gobierno, de un dólar a unos 300 pesos. ¿Sirve? ¿Cómo impacta ese dólar a 300 pesos por un mes? La tercera edición del dólar soja, el primero a 200 pesos en septiembre, el segundo en diciembre a 230 pesos, ahora en abril a unos 300 pesos. ¿Qué pasa con la estructura? ¿Qué pasa con los productores? ¿A quién le sirve más que haya un dólar a 300 para la soja por un mes? Bien, yo lo analizaría de 3 perspectivas. A ver. Del productor, de la macro y del gobierno. Vamos con la del sector más que la del productor. Sí. A ver, al productor, que en esta etapa todavía puede haber tenido soja, claramente es una buena noticia porque puede vender su producto y recibir más pesos por esa venta. Bien. ¿No? Por eso, cada vez que hubo ediciones de dólar soja, se lograron muy buenos niveles de venta, porque realmente para el que tenía era una buena posibilidad. Pero para el sector en general, rompe el mercado de soja, que es uno de los pocos mercados de granos, de los pocos mercados que funcionan bien en la Argentina, rompe el mercado de soja porque concentra la oferta en un periodo de tiempo, adelanta ventas futuras y después se genera la expectativa, ya con 2 ediciones y posiblemente una tercera, de que haya una futura. Entonces genera que toda la oferta esté concentrada en un mes y después en los meses subsiguientes no haya nada de oferta, lo cual genera que prácticamente no haya cotizaciones. Generó esto de que algunas cerealeras se salgan de la pizarra de Rosario, ¿no? Rompe el mercado de soja por ese motivo. Mete mucho ruido en el mercado de alquileres. Recordemos a los que nos están escuchando que todos los alquileres agrícolas, por lo menos del área pampeana, están nominados en quintales de soja, kilos, sí.
de soja hacia hagas maíz pisingallo. Eso genera que el productor que alquila, y también para recordar, muchas veces se pactan distintas cuotas a lo largo del año para el pago de ese alquiler, y en muchos casos al productor que debe pagar el alquiler le toca el mes del dólar soja, cuando probablemente ya vendió toda su soja, entonces no se beneficia, o cuando hizo maíz y ya lo vendió todo y tampoco se benefició por la medida. Le significa un ¿no? costo Entonces, extra, básicamente, tal cual. Sí, si le toca justo en ese mes. Sí. Mucho ruido en ese mercado de alquileres, y después a todos los consumos, al productor de pollo, al productor de cerdo, al pilot, al tambero, exactamente, que le aumenta los costos sin que ellos vean aumento de los ingresos, porque no es que la exportación de lácteos o de pollo o de cualquier cosa tenga la mejora de precios. Entonces, pasa todo eso en términos del sector. Bien. ¿Y querés que te diga alguna de las otras? Vamos con las otras aristas. A nivel de la macro, sí, vamos con esas otras aristas. ¿De a quién le sirve? A nivel de la macro es una medida totalmente inconsistente. Ajá. Desde el punto de vista que el Banco Central va a comprar, supongamos el dólar de 300 pesos, un dólar al exportador de soja a 300 pesos, sí, y se da vuelta y se lo vende al importador a 200 pesos. Claro. Porque no es que esos dólares queden en las reservas de manera inmediata. Lo hemos visto con las ediciones anteriores. Claro. En los 30, 45, 60 días subsiguientes vende todos esos dólares que recaudó. Entonces, los compra a 300, los vende a 200. Pierde 100 pesos por cada dólar que entra en el esquema. Oh. Supongamos que ahora se consigue que se vendan 3.000 millones de dólares, para poner simplemente un ejemplo. Sí. Si por 3.000 millones de dólares el Banco Central pierde 100 pesos por cada dólar, el Banco Central va a tener que emitir 300.000 millones de pesos por esta edición del dólar soja o dólar agro o como se llame. Sí. Bien. Y el problema original era la brecha cambiaria. Claro. Brecha cambiaria que, entre otras cosas, estaba generada por el exceso de peso que tiene la economía. O sea que el gobierno está intentando apagar el fuego echándole cada vez más leña, es decir, cada vez más peso. David, entonces, desde el punto de vista macroeconómico es totalmente inconsistente. Eso te quería consultar, David, porque se rumoreaba lo siguiente, ¿no? El dólar soja va a volver en abril, pero los retoques al tipo de cambio recién vendrían en 90 días. O sea, digo, ya la medida entra en un desfasaje. Sí, tal cual, como las dos ediciones previas, ¿no? Claro. En el primero, ¿cuántos entran? Como 8.000 millones de dólares, en el último 3.000 millones de dólares, exacto, y después no pasó nada. No. O sea, no pasó nada. Yo pensaba, por ejemplo, cuando uno analizaba desde este punto de vista macro, que es totalmente inconsistente, no cierra por ningún lado, los economistas no entendían, porque normalmente cuando hay diferencias de tipo de cambio oficial, suele tener un tipo de cambio más alto la importación y más bajo la exportación, no al revés. Claro. Yo pensaba que después del de septiembre, el Banco Central con esto hacía un colchón e iban a hacer una devaluación más o menos controlada, pero no. Y viéndola hacia adelante, cada vez la situación está más débil como para enfrentar algún retoque del tipo de cambio o algún tipo de devaluación. Bien, vamos a la última arista. David, decías, la mirada del gobierno. Bueno, el gobierno claramente tiene la necesidad, ¿no? Sí. Y por eso esa necesidad es tan grande que lo lleva incluso a tomar medidas como estas que decimos son totalmente inconsistentes. Lo cierto es que estamos viviendo una crisis de reservas internacionales muy clara. El Banco Central en los últimos 3 meses ha perdido 3.000 millones de dólares, que básicamente los había juntado en la última edición del dólar soja. Le quedan de reservas internacionales netas 1.500 millones de dólares. Eso es mucho, es poco. Es una semana de importaciones. Un montón de tiempo. Alcanza para pagar una semana de importaciones. Wow. Y el problema es lo que se viene por delante. Claro. 20.000 millones de dólares menos que van a ingresar por exportaciones a raíz de la sequía. Sí, entonces, de base 20.000. La necesidad del gobierno claramente está. Pero bueno, esto simplemente es un parche que a lo sumo va a generar una solución literalmente por 30 días hasta mayo, que empieza la cosecha, y por ahí estará más o menos cubierto el problema hasta julio, y en agosto tenemos el problema de vuelta. Sabemos que les va a volver a dar hambre en algún momento y van a volver a necesitar.
para agosto vamos a estar hablando de elecciones, contando votos, así que seguramente pase desapercibido y venga alguna medida así fuerte de la que también tengamos que charlar algún sábado. David, gracias. Me quedo con esa palabra, la palabra parche, porque esa es la sensación que teníamos ahora, que una voz autorizada como la tuya nos confirme, nos ratifique esa mirada que venimos teniendo desde hace tiempo ya, desde los rumores del dólar soja 3, nos deja todo un poquito más claro. David, muchísimas gracias, como siempre es un placer. Un gusto conversar con ustedes y felicidades por el primer mes. Gracias, muchas gracias. Buen fin de semana. Ahí estaba David Miazo, el economista jefe de la Fundación FADA, y estoy anonadada.